Amables televidentes, muy buenos días. Sean bienvenidos a la 88ª edición de nuestro programa Nota Universitaria, órgano informativo de la Universidad Ricardo Palma. Iniciemos la presente edición con los titulares de esta primera parte. Mensaje del rector. Visión de Palma por Lola Pons. Certificación de calidad. Ingeniería informática en acción. Gestión de riesgo de desastres. En su mensaje semanal, el señor rector de nuestra casa de estudios, doctor Iván Rodríguez Chávez, hace toda una semblanza sobre la vida y obra de nuestro patrono Ricardo Palma, peruano distinguido que, estando próximo a la conmemoración de los 200 años de la República, es propicia la oportunidad para recordar a quienes con su talento han contribuido al engrandecimiento de nuestro país. Escuchemos. Con mi saludo amical a los estudiantes, a los profesores y a los trabajadores, a los egresados y a los familiares de todos, pues paso a decirles que el 6 de octubre se recordó el 101 aniversario de la muerte de Ricardo Palma. Y a la vez él nació el 6 de febrero de 1833 y se cumple 187 años de su nacimiento. Por otro lado, la primera serie de tradiciones, que es la obra literaria más lograda y más representativa de Palma, se publica en 1872 y eso significa que a la fecha han pasado 148 años. Las razones por las cuales mantiene modernidad podría decirles prácticamente en enunciados de título. Uno, que los hechos ocurridos, que son desde el siglo XVI hasta las primeras 2 décadas del siglo XX, pues él, con el trabajo que ha hecho estético, con el trabajo literario, ha conseguido que estos hechos se vuelvan hechos de actualidad permanente, es decir, que no se han envejecido con el paso de los años. Otra característica, podríamos decir, que los personajes que pertenecen a la vida real, virreyes, obispos, damas y distintos personajes que él captó y manteniendo un poco de verdad, pues le añadió la imaginación, la fantasía propia del escritor, pues él ha hecho de esos autores, de esas monjas, de esos curas, de esos virreyes, de esos oidores de la Real Audiencia o del Inca o de alguno de los otros personajes, un personaje literario. Igualmente el lenguaje que él emplea es un lenguaje muy sencillo, muy fluido, con grandes adornos que verdaderamente le da un nivel de una expresión agradable, bonita y además graciosa. También podría decir que hasta la fecha se siguen editando las tradiciones de Palma y siguen leyendo los niños, los jóvenes, los adultos, es decir, de todas las generaciones. Y lo más importante sería remarcar en los niños y en los jóvenes, porque ellos estarían más distantes de las características generacionales con respecto a Palma y a los escritos que estamos comentando. Los niños leen la tradición y la entienden, que eso significa que el circuito de la comunicación es eficaz, funciona entre el emisor, que es Palma al escribir sus tradiciones, y el receptor, que es el lector. Y se siguen
estudiando las obras de Palma, se están editando en modalidades nuevas, como por ejemplo el cómic, y hay tradiciones que están siendo volcadas en el cómic, de tal manera que eso indica que los textos literarios de Palma, que él mismo denominó tradiciones y ahora todo el mundo así conoce, no han perdido interés de lectura, no han perdido actualidad, sino siguen manteniéndose con esta comunicación eficaz y además con esta experiencia de lectura agradable, de lectura humorística y en muchos casos también irónica. Así que por eso tenemos que seguir valorando la obra de Palma y situándolo dentro de este nivel de representatividad mucho más allá de las fronteras y mucho más allá de los siglos sobre los cuales él ha escrito. Así que esta es la modernidad de Palma, una de las formas como las podemos explicar, y nos estaremos juntando el próximo domingo para presentarles algún otro personaje de mucha importancia para la historia del Perú. El derecho de los hablantes para emplear términos y descripción de palabras en su propia localidad o comuna está debidamente contemplado en el estudio de investigación que realiza la doctora Lola Pons Rodríguez, reconocida docente universitaria e investigadora sobre la historia de la lengua española. En diálogo con nuestro programa, podemos conocer aún más de cerca la calidad del trabajo, la autora de la obra El árbol de la lengua, quien además se refiere a nuestro patrono Ricardo Palma permanentemente. Asimismo, hay una afirmación que usted la ha puesto de manifiesto. El español no es de España, ni tampoco de América, es de todos, así que no es de nadie. Desarróllenos esta premisa. Creo que eso es un titular de una entrevista, no sé hasta qué punto ese entrecomillado podría estar mejor contextualizado en el interior, pero una idea que repito constantemente es que el español no existe fuera de los hablantes. O sea, el español existe en este momento que yo lo hablo, en este momento que usted me contesta, existe en cada uno de nosotros. Todas las lenguas existen solo dentro de sus hablantes, no existen fuera de ellos. Por eso cuando nos dicen, por ejemplo, esta lengua, la que sea, me da igual, esta lengua es pobre, o esta lengua es rica, o esta lengua es fértil, o esta lengua es incompetente, se nos está diciendo una gran falsedad. Quienes son pobres de expresión, ricos de expresión, fértiles, incompetentes, competentes, son los hablantes. Son los hablantes los que en el uso desarrollamos estrategias, mejor o peor, que hacen de nuestra lengua una lengua correcta, incorrecta, rica o pobre. Después está la cuestión de la propiedad del idioma, de la propiedad en el sentido de la posesión del idioma. Y es algo que en España hay que repetir mucho, ¿no? Que por ser el solar que vio nacer al castellano en su momento de la Edad Media, no somos los dueños del idioma. No somos los dueños del idioma, que por una cuestión, si se trata de hablar de números, por una cuestión numérica, demográfica, pues obviamente hay mayor población en América hispanohablante que en Europa. Pero también hay que añadir una cosa, la fuerza de una lengua, en mi opinión, no la da su número de hablantes. En mi opinión, la fuerza de una lengua está en que sea posible utilizarla en el mayor número de contextos de uso. O sea, que yo pueda hablar español al bajar al mercado, también puedo hablar español con mis vecinos, pero también puedo hablar en español al hacer ciencia, al hacer periodismo, que el español no pierda ninguno de sus dominios funcionales. Y eso es algo que tenemos que recordar ahora, porque el español puede estar perdiendo la batalla en Internet, en la inteligencia artificial, en determinados dominios técnicos donde muy rápidamente la gente se pasa al inglés. Qué bueno, usted va en la línea de nuestro patrono Ricardo Palma, ese ilustre peruano, escritor, gestor de la fundación de la Academia Peruana de la Lengua, quien en todo momento reivindicó el derecho de todos los habitantes para expresarse en la lengua tal como lo han aprendido.
Bueno, Ricardo Palma es una figura muy ejemplar y las tradiciones peruanas en muchas ocasiones nos aparecen como fuentes de ejemplos, o sea, de construcciones, sea de léxico, que por alguna razón queremos documentar o estamos siguiendo la pista, pues esa obra de Ricardo Palma en muchas ocasiones es una importantísima fuente libresca para reconstruir el pasado del español en esa etapa de final 19, principios del 20. Tenemos que tener claro, yo esto lo repito mucho cuando me llaman para dar conferencias en centros educativos, que la variación es consustancial al lenguaje. Quiero decir, que digamos le quiero o lo quiero, por ejemplo, ¿no? En este caso de leísmo, o he venido frente a vine, nuestros dos pasados, o voy a cantar, cantaré, nuestros dos futuros, o los seseos de cerveza frente a la distinción de cerveza. Esas variaciones gramaticales, fónicas, léxicas, muestran que el español es una lengua viva. Las lenguas que no tienen variación son las lenguas muertas. El latín carece de variación, pero nadie lo habla ya, ¿no? Es una lengua muerta. Ahora bien, que exista esa variación no quiere decir que no haya algunas variedades, algunos rasgos que resulten más prestigiosos que otros, pero ese prestigio lo da la sociedad, no la lingüística. La lingüística, nosotros desde la filología, desde la lingüística, contemplamos todos los usos lingüísticos como usos lingüísticos vivos y examinables. Ahora bien, socialmente, algunos merecen la nota de positiva y otra nota de negativa. Y eso también lo tienen que saber nuestros estudiantes, que determinados usos lingüísticos pueden estar marcándolos ante los demás. La Facultad de Ingeniería puso en marcha el Centro Internacional de Certificación y Simulación, el mismo que está bajo la responsabilidad de la oficina virtual, jefaturada por la magíster Alicia Chioc Guerra, quien hace la presentación de este nuevo servicio que brinda a los profesionales de la ingeniería y a los estudiantes de la Universidad Ricardo Palma. Tenemos pasajes de la ceremonia virtual que se llevó a cabo el pasado viernes del presente. Como hemos podido apreciar, hemos observado que distintas empresas a nivel internacional son las que van a dar la certificación, pero a través de la Facultad de Ingeniería, quienes a través de exámenes en línea y a través de laboratorios de simulación se harán justamente los preparativos para que las personas que decidan
o quieran obtener estas certificaciones internacionales puedan hacer las prácticas en laboratorios de simulación y luego dar el examen que les va a permitir obtener alguna de estas certificaciones internacionales que tienen el reconocimiento a nivel internacional. Muchas gracias, entonces quedamos con ustedes con este nuevo servicio y nos despedimos hasta otra oportunidad. La ingeniería informática ocupa un rol protagónico en las actuales circunstancias, preparándonos permanentemente para el cambio, creando sistemas y modelos que permitan la gestión empresarial con los mayores éxitos en el rendimiento. La labor del ingeniero informático es reconocida, convirtiendo su gestión en necesaria e imprescindible. Tales son las afirmaciones que nos hace la egresada de nuestra casa de estudios, ingeniera informática Carmen del Pilar Céspedes Romero. Soy Carmen Céspedes, nací en la ciudad de Huánuco. En los últimos años de la secundaria, como todos, me tocó buscar, evaluar y elegir una carrera. La universidad tuvo un rol muy importante en mi formación profesional. Cuando ingresé solo tenía los conocimientos básicos del Office. Técnicamente no sabía nada. Y ya desde el primer ciclo escuchaba términos como lenguajes de programación, bases de datos, algoritmos, redes neuronales, microprocesadores, circuitos, entre otros, completamente nuevos. La universidad me dio una base sólida de conocimientos y experiencias. También me permitió relacionarme con un grupo humano interesante, docentes, amigos, pero sobre todo me permitió desarrollar una actitud de calidad, de excelencia, una preparación ante el cambio. Y esa actitud de sobrevivencia en cualquier entorno ha sido y es muy importante para mí. Mi trayectoria profesional empezó cuando con algunos amigos hicimos emprendimientos en los últimos ciclos de la universidad. Implementamos varios websites, sistemas de ticket support y otros proyectos web en software libre. Luego trabajé en otras empresas de consultoría de software, implementando sistemas empresariales como ERP, CRMs, Business Intelligence, sistemas de rastreo satelital, entre otros. Por ello, puedo concluir diciendo que en la Universidad Ricardo Palma no solo aprendí de informática, también aprendí la capacidad que tiene la tecnología de ser aplicada en diversos ámbitos como la educación, la medicina, la biología, negocios o en las relaciones personales. Con mucho orgullo motivo a los postulantes a estudiar la carrera de Ingeniería Informática. Son 3 carreras en una: Ingeniería de Software, Tecnologías de Información y Sistemas de Información. Puedo decir que la Ingeniería Informática cumple un rol protagónico en el mundo. Hoy más que nunca la informática fue más útil a la sociedad que hoy en día. El ex ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Miguel Estrada Mendoza, profesor de la Facultad de Ingeniería de nuestra casa de estudios, destaca la importancia que reviste el trabajo que tenemos que desarrollar para reducir los riesgos frente a los desastres que se pueden ocasionar por los sismos a los que nuestro país está expuesto por su ubicación geográfica. Aquí consideraciones que tenemos que tener muy en cuenta. En el caso del Perú, por la interacción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, es que se va acumulando energía en el tiempo. Y esta energía tiene que librarse. Y es allí donde ocurren los sismos. Y si ocurre el sismo en el fondo marino, no solamente vamos a tener el movimiento producto de este sismo, sino también muy probablemente vamos a tener un tsunami. Ya hay evidencias, como por ejemplo en el año de 1746, donde el daño fue bastante grande, no solamente producto por el sismo, sino porque al ocurrir este sismo en el fondo marino se produjo un tsunami que prácticamente arrasó con el Callao. Pero ¿qué hay detrás de un desastre? ¿Solamente los fenómenos? No. Los fenómenos, como su nombre lo dice, son naturales y son cíclicos, entonces no podemos controlarlos. Pero hay otros parámetros más que nos permiten calcular o evaluar el riesgo, que son la exposición, es que tan cerca estamos a ser afectados por esta amenaza natural, y la vulnerabilidad, que es la fragilidad en que este fenómeno natural nos provoque algún tipo de daño. Entonces, estos 3 parámetros, la amenaza,
la exposición y la vulnerabilidad nos permiten calcular el riesgo. Mientras más grandes son estos factores, obviamente tendremos más riesgo. ¿Qué podemos trabajar para reducir este riesgo? Definitivamente la amenaza natural no la podemos controlar, no la podemos reducir. Entonces tenemos que trabajar con los otros dos parámetros, que es la exposición y la vulnerabilidad. Con respecto a la exposición, ¿se pueden mover ciudades, se pueden mover poblaciones? En realidad es posible, pero es un problema social, económico y tal vez hasta político. Entonces, ¿qué nos queda? Trabajar con la vulnerabilidad. Es decir, tenemos que reducir al mínimo esta vulnerabilidad para que el riesgo sea el menor posible. Pero eso es de acá adelante. La planificación puede venir de acá adelante, controlando, por ejemplo, las invasiones. Ya no hay que permitir las invasiones y sobre todo no hay que permitir la construcción de edificaciones informales. Esto hace que estas edificaciones, al no ser fiscalizadas o al no tener un control técnico, tengan pues muchas fallas, no solamente en la construcción, sino también en el mal uso de los materiales. Entonces, por ahí hay un trabajo que tenemos que hacer. Pero actualmente tenemos no solamente decenas ni cientos, sino cientos de miles de viviendas que ya están ubicadas en malos lugares y que son altamente vulnerables. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Trabajar técnicamente para reducir su vulnerabilidad. ¿Y cómo hacemos esto? Con un trabajo de reforzamiento. Y ahí viene la participación de los ingenieros, la participación de la academia, donde debe proponer un sistema de reforzamiento que debe cumplir dos condiciones bastante importantes. Primero, que sea barato y que sea fácil de instalar. Entonces, ahí está el reto a los ingenieros peruanos en que podamos identificar estas vulnerabilidades y podamos darle una solución adecuada a este problema. Medicina de estilo de vida. Recomendaciones de la OPS. Rebrote en España y gran parte de Europa. Calidad de información del arquitecto. Sociólogos y el COVID. Presentan el primer libro de Medicina de estilo de vida, una obra que resume el trabajo de investigación realizado por más de 12 meses a cargo de los responsables del Instituto de Medicina Biomédica, conjuntamente con el investigador argentino Gabriel Lappmann. Este trabajo científico muestra las evidencias que resumen los pilares en los que se sustenta la medicina de estilos de vida. Es un trabajo dinámico, accesible, interactivo. Vamos a tener la oportunidad de presentar el contenido de esta labor a cargo del Dr. Lappmann y del Dr. Johnny de la Cruz Vargas. Igualmente, invitamos a todos ustedes a participar en este certamen, que hoy a las 2 de la tarde nuestro rector Dr. Iván Rodríguez Chávez inaugurará vía virtual el curso sobre medicina de estilos de vida dictado por la cátedra de nuestra Facultad de Medicina. Tenemos otra cosa importante. ¿Qué nos puedes comentar, Gabriel, en relación a este nuevo emprendimiento de contar con el primer libro de texto universitario para Latinoamérica en medicina de estilo de vida? Bueno, Johnny, primero agradecerte por esta enorme posibilidad de poder hablar con toda la audiencia de la universidad y recalcar de que este libro es único. Es un libro en el que estuvimos trabajando durante más de 12 meses, todos los autores, y trabajamos especialmente en la evidencia científica. Esto es una ciencia y es un libro didáctico, fácil de entender, con un resumen al principio, la elaboración de los capítulos y luego preguntas de autoevaluación. Realmente se tocan todos los pilares de la medicina de estilo de vida de una manera detallada pero amena. Se vuelve a las bases de lo que eran los libros de texto que teníamos nosotros en la universidad, pero ahora en forma dinámica, accesible, interactiva, con la capacidad del alumno de poder entender completamente lo que es la medicina de estilo de vida y poder atar los diferentes cabos para prescribirlo, saber indicarlo
y además sustentarse en la ciencia. Así que yo estoy orgulloso del trabajo que se hizo, soy uno de los coautores gracias al doctor Johnny, y realmente esta nueva iniciativa de este libro va seguramente iluminar a toda la nación, inclusive a todo el mundo, porque también sabemos que va a tener sus traducciones. Justamente este libro conjunta varios conceptos. Uno es Evidence-Based Medicine, que recién mencionaba el doctor Lachman, medicina basada en evidencia, y otro es el State of the Art, que es justamente todo lo actual, ¿sí? Todo lo moderno y las tendencias para los próximos 50 años de lo que significa justamente los fundamentos de medicina de estilo de vida. Queremos terminar, tenemos para mencionar un montón de cosas más, pero queremos terminar con este concepto también de Culinary Medicine. Hola, soy la doctora Carla Arancilla Cochi, miembro fundadora de Latin American Lifestyle Medicine Association, y les invito al taller de medicina culinaria dentro del primer curso internacional de especialización de medicina estilo de vida. Este taller profundizará en lo que es el coaching culinario, una estrategia comprobada para mejorar la nutrición a través de herramientas y técnicas basadas en evidencia. Ustedes, los participantes, aprenderán cómo empoderar a sus pacientes para sobrellevar estas barreras y también implementar la cocina saludable para sus pacientes y para ustedes mismos. Este taller brindará educación y experiencia que pondrán al médico y al personal de salud al frente de esta tendencia global clínica y así poder liderar mejorando y aumentando la alimentación saludable para prevenir, tratar, manejar y hasta poder revertir enfermedades crónicas. Los esperamos este octubre. Bueno, primero y principal, esto de Culinary Medicine es algo innovador. Nosotros hablamos de Food as Medicine, la comida como medicina, utilizar la comida como tratamiento y que el médico, el nutricionista, el que haga el curso aprenda recetas preventivas, curativas, me parece fundamental en la formación de la medicina de estilo de vida. Por lo otro, quiero invitarlos a todos, a toda la población médica, nutricionistas, nutriólogos, a sumarse a un curso único, con atención personalizada, porque vamos a estar atrás de los alumnos, asesorándolos, dándoles todas las herramientas que necesiten para progresar en sus carreras. Y si tienen ganas de mejorar inclusive su salud y la de su familia, este curso también es ideal para ustedes. Entonces, tenemos cupos disponibles y realmente la certificación es muy poderosa. No solo la da la Universidad Ricardo Palma, también está avalado por la Latin American Lifestyle Medicine Association. Además, un consorcio de universidades y prestigiosos profesores que van a ser dignos de escuchar. Por ejemplo, el doctor David Katz, uno de los pioneros en el mundo de la nutrición. La doctora Carla Arancibia, el doctor Johnny de la Cruz, la doctora Beth Freites, el doctor Randy Pollack es el líder mundial de Chef Medicine, que es Culinary Medicine, va a formar parte de este curso. Haciendo historia en medicina de estilo de vida en Latinoamérica. Un gusto, doctor Lachman, que haber contado con tu participación en esta entrevista. En esta segunda parte del diálogo con el doctor Rubén Mayorga Sagastume, representante de la Organización Panamericana de la Salud en el Perú, nos hace un llamado para que no bajemos la guardia y continuemos cumpliendo con el distanciamiento social. Uso de las mascarillas, lavado permanente de manos con agua y jabón, y todas las disposiciones complementarias para evitar que el virus se propague aún más en nuestro país. La organización a la cual usted pertenece y representa en nuestro país, ¿qué calificación le da al tratamiento de la pandemia? Más aún con todo lo que ya conocemos respecto a las disposiciones y medidas dadas por el Ejecutivo y el sector salud tan directamente vinculado en el tema. ¿Cómo podría usted atreverse quizás a calificar el trabajo realizado? En realidad, cuando nosotros lo calificamos, cuando creemos que la cosa no se está haciendo como recomendamos, pero finalmente el país toma la decisión
con los recursos que tiene de hacer lo que determine es más conveniente. Entonces, por ejemplo, al inicio la norma sobre el manejo de cuerpos prevía la incineración. Y esto era un poco natural porque en los países vecinos se estaba haciendo algo similar, pero no es necesario, ¿verdad? Entonces sí hablamos con las autoridades y les dijimos que no era necesario y además que era un gasto de fondos, ya sea públicos o privados, que podrían utilizarse para otras cosas. Tampoco creíamos que era necesario echar lejía en las veredas ni en las calles, porque es altamente improbable que eso tenga ningún efecto en la transmisión del COVID-19. ¿Se ha respetado esas recomendaciones e indicaciones de su organismo? Mire, el manejo de cadáveres, sí. Lo del el uso de lejía para las veredas, pues ya no lo veo tanto como antes en mi vecindario. No sé si lo seguirán haciendo en algunos lugares. También recomendamos no usar aquellos túneles de desinfección, que tampoco los veo muy seguido ya. Pero digamos ahora para los viajes internacionales hacemos algunas recomendaciones, pero no hay acuerdo todavía entre los países para adoptar las mismas medidas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en lo que todos estamos de acuerdo es que nadie con sintomatología de infección respiratoria aguda debería de viajar. O sea, esa persona no tiene que iniciar un viaje. Pero luego está el tema de las pruebas, ¿verdad? Las pruebas moleculares o de antígeno o las que sean en personas que no tienen sintomatología no son perfectas. Entonces puede haber personas en el estado inicial de una infección que salgan negativas a las pruebas que se le hagan. Pero ahora con el tema de la vacuna para COVID-19, también nuestra posición es que los países tienen que apostarle a varias opciones, ¿no? La opción que ofrece las Naciones Unidas es la compra a través del mecanismo COVAX de la Alianza Mundial contra las Vacunas, Gavi, y este mecanismo Perú lo ha adoptado y la mayoría de los países de la región americana también los han adoptado, ¿no? Entonces hay un grupo de más de 190 países que están comprometidos de alguna manera con Gavi y que van a comprar a través de ese mecanismo. Y luego hemos dado ya las recomendaciones sobre qué grupos hay que priorizar y entonces el gobierno deberá decidir, ya decidió que con el mecanismo COVAX va a comprar para el 20% más vulnerable de la población y por otro lado está haciendo negociaciones bilaterales para el resto de la población y hay otro montón de posibilidades, creo yo, que se van a ir abriendo media vez vaya habiendo vacunas buenas, o sea, de calidad y certificadas, seguras para la población peruana. En España y en diversos países de Europa, el rebrote de la pandemia es evidente. Los hospitales nuevamente reciben a cientos de pacientes contagiados por el COVID-19. Esto nos lo enfatiza la egresada de nuestra Facultad de Medicina, doctora Billy Cáceda Castañeda, quien labora en Bilbao, en conversación vía Zoom sostenida con nuestro director periodístico, licenciado José Castro Machado. Atendamos las recomendaciones que nos hace durante su intervención. Doctora Billy Cáceda Castañeda, gran colaboradora de nuestro programa, y a propósito de esto que se le denomina el rebrote que está afectando a la península ibérica, ¿puede darnos las características de lo que se está presentando en las actuales circunstancias, doctora? Sí, bueno, como sabrán y habrán visto en las noticias, hemos tenido un rebrote desde hace ya bastante tiempo que va en alzada y generalizándose ya en toda España. Teníamos zonas de bajo riesgo, riesgo intermedio y elevado, pues ahora podríamos decir que la mayoría de comunidades, que serían provincias, están en riesgo elevado de casos. Por lo tanto, pues eso conlleva a colapsar un poco los hospitales, tener menos camas dispuestas para todos los pacientes, incluso ventiladores.
lo que está pasando. Entonces el gobierno ha tomado como medidas confinar varias ciudades para evitar pues que salgan los casos, ¿no? Sobre todo como Madrid, que es la gran ciudad, no pueden entrar ni salir, salvo algunos permisos suspensivos, y la policía está ahí vigilando a toda la persona que entra o sale, y si no hay multa. Y las actividades que usted realiza en este servicio permanente de atención se ha visto seriamente incrementada, entiendo, ¿no? Sí, ahora están empezando en la población, ahora que tiene más predisposición a estar contagiándose, ya saben, son los jóvenes, porque están reuniéndose pues a escondidas y son pues menores de 20 años, la mayoría que veo, y tienen diagnóstico de COVID. Si tienen alguno de estos síntomas, nos llaman y nosotros hacemos los seguimientos, nos llaman, nos consultan sus dolencias y les decimos qué días se pueden pasar según la patología que tenga el paciente. Pues yo diría que no, en Perú todavía esto no está pasando, diría que no nos relajemos para que no pase esto, porque sería catastrófico en Perú, sobre todo con nuestros sistemas de sanidad. Sí, están todos tomando medidas, ya no saben prácticamente más qué hacer, porque claro, la gente a veces culpa al gobierno, pero no es tanto el gobierno, somos nosotros mismos, que no nos damos cuenta. Cualquier cosa o cualquier duda, pues aquí me tienen, y cuídense mucho todos, cuiden a sus mayores, a sus padres y familiares todavía, que es de más riesgo. Muchísimas gracias, doctora, muy amable por atendernos. El desarrollo de las actividades académicas en la Facultad de Arquitectura está debidamente detallada en la intervención que nos hace la arquitecta Blanca Anita Delgado Salas, docente de dicha facultad, destacando la participación activa de los estudiantes durante todo el proceso de formación profesional. La carrera de arquitectura se divide en 5 áreas académicas. El área de talleres, que es la columna vertebral y donde el alumno se aprende a diseñar, desarrolla sus competencias proyectuales para diseñar, desarrolla su creatividad. En base a todas las demás áreas está el área de el lenguaje arquitectónico, que viene a ser comunicaciones. Está el área de tecnología ambiental, donde yo llevo mi curso. Está el área de historia, donde historia y teoría e historia de la arquitectura. Y también está el área de urbanismo. Normalmente la carrera de arquitectura se basa en 3 elementos o competencias que el arquitecto tiene que desarrollar: competencias proyectuales, competencias constructivas y competencias urbanísticas. En este proceso, nosotros estamos en la formación integral de la conciencia ambiental del alumno de la Facultad de Arquitectura, en la base de la formación ambiental, porque este curso de acondicionamiento ambiental tiene 2 partes. 1 y 2. Yo estoy llevando el 1, hay acondicionamiento 2 y también hay la parte de tecnología ambiental. La arquitectura es el arte de proyectar espacios vivificantes, espacios para una persona que se sienta en confort. Entonces, esta envolvente externa tiene que generar las condiciones más adecuadas para que el trabajo, la actividad de la persona se desarrolle con calidad, con calma, con transparencia. Con la cooperación mutua trabajamos en grupos y dentro de esos grupos vamos desarrollando conceptos, trabajando con el propósito de que ellos conozcan el lugar donde estamos desarrollando y cómo la actitud de estas variables climáticas, cómo se caracterizan, actúan y cómo se resuelve con la arquitectura. También desarrollamos el pensamiento crítico y desarrollamos una investigación participativa.
el decano del Colegio de Sociólogos del Perú, Eduardo Arroyo Laguna, quien además es docente de nuestra casa de estudios, nos da a conocer las diversas actividades que vienen desarrollando su institución, fomentando la participación activa de los miembros de la orden, habiendo hecho público diversos pronunciamientos, por medio del cual destaca la interpretación y el análisis que hacen acerca de la realidad en la que nos encontramos, a consecuencia del COVID-19. Igualmente nos da a conocer todo lo relacionado con la organización del Congreso Internacional de Sociólogos, señalando que en su condición de decano es miembro del acuerdo de la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana de Sociólogos. Amables televidentes, en esta ocasión, en nuestra edición de Nota Universitaria, contamos con la presencia del señor decano nacional del Colegio de Sociólogos del Perú. Se ha llegado al entendimiento de que el COVID-19 no solamente es un fenómeno de salud, sino que es un fenómeno holístico porque toca a la economía, a las relaciones sociales, a las relaciones mentales, a la salud mental, toca los problemas de poder y los problemas de ideología. Entonces, bajo ese entendimiento es que el Colegio de Sociólogos ha planteado en sus varios comunicados al gobierno nacional, una primera cosa es entender esto, ¿no? Que es un fenómeno general y que los equipos no pueden estar solamente formados por médicos y por profesionales de la salud, sino por gente que tenga una visión general, entre ellos los sociólogos, los psicólogos, los antropólogos, los politólogos, etc. El segundo planteamiento es que, dado que esta pandemia ha paralizado la economía nacional y ha arrojado a 3 millones de clases medias a las redes de la pobreza, es necesario que para reactivar la economía, el Estado, como están haciendo todos los países en América Latina, incentive estos bonos. De Chile, Argentina van por el 6º bono, y en el Perú se ha llegado a un solo bono medianamente distribuido en todos estos meses de pandemia. Por lo tanto, tiene que haber un nivel de apoyo a estos sectores, el 72% de informales, que ahora debe haber crecido, y a esa pobreza extrema, muchos de los cuales deben haber fallecido ya. Ese más o menos la nueva pirámide que se da. Y otra medida es que, dado que en la nueva normalidad está primando la formación digital, pues se está descubriendo que en nuestro mundo rural y amazónico eso es muy pobre, es sumamente pobre. Por lo tanto, si bien se ha probado que este año, como lo dice el Ministerio de Educación, todos aprobarán el año escolar, todos van a aprobar, y recién el próximo año se va a fortalecer los contenidos, el subsanar los vacíos que se deje. Lo real es que, habiendo bajas redes digitales, vamos a tener todo un grupo de niños, adolescentes y jóvenes prácticamente bárbaros, ignorantes, porque los ha puesto la vida en esa situación. Entonces, le decimos al gobierno que este COVID ha acentuado las desigualdades sociales que ya existían en la región, en América Latina y en el Perú, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Eso es evidente. Eduardo, tenemos entendido también que se está organizando un congreso que va a agrupar a los profesionales de tu especialidad a nivel de Latinoamérica. ¿Cuál es la participación de ustedes? ¿Cuándo se va a realizar el certamen? ¿Dónde es ocasión propicia para tratar todos estos temas? Bueno, la Asociación Latinoamericana de Sociología, de la que soy miembro directivo, va a llevar a cabo su 33º Congreso Latinoamericano el próximo año, entre fines de noviembre y los primeros días de diciembre del 2021. Se ha trasladado, por razones de la pandemia, la fecha va a ser en la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana. Va a ser entre presencial y virtual, evaluándose, ¿no? Cómo es que nos vamos a tener que mover y tomando decisiones en el camino, ¿no?
Niños en pandemia. Contabilidad virtual. Fomento de la lectura. La poesía en el norte. Tenor canta al amor. La psicóloga Karina Angélica Gómez Palomino, quien labora en el Instituto Nacional del Niño de San Borja, nos brinda una clara exposición acerca de los efectos que ha producido en los niños, niñas y adolescentes la pandemia y el aislamiento. Sobre este tema resulta sumamente importante tener en consideración el comportamiento de nuestra población infantil, que de hecho se ha visto seriamente afectada, alterando el normal desarrollo de sus actividades. Comprender y entender toda esta problemática debe merecer nuestra atención. Lamentablemente estamos viendo que muchos niños, al estar en ambientes muy reducidos, al estar aislados del contacto cercano, presente con sus amigos del colegio y de repente también en el barrio, está ocasionando que los niños tengan problemas a nivel de conducta. Y también, por ejemplo, problemas con los hermanos, con peleas y también conflictos con los padres porque no están aceptando de repente el manejo de las rutinas, las normas. Y entonces está creando también en los niños ansiedad, temores, ¿no? Y todo eso influye en su rendimiento también académico. Vemos de que tienen muy pocos espacios para que se puedan hacer actividades físicas, recreativas. También vemos en los adolescentes problemas porque no se pueden socializar como antes lo hacían con otros adolescentes. Entonces, esos adolescentes están más en contacto con lo que es la información por medio de las computadoras, las redes, ¿no? Y sabemos también el gran daño que causan a veces cuando no se relacionan de manera adecuada o lo hacen con personas extrañas y desconocidas. Lo que se sugiere ahora es que los padres mantengan siempre una tranquilidad, que den la información solamente precisa sobre el cuidado, el efecto de pandemia, pero no den más información que pueda generar temores mayores en nuestros niños y adolescentes. Es importante que los padres puedan también compartir actividades con sus hijos, compartir actividades de juego, compartir también actividades académicas cuando los niños de repente no entiendan algunas cosas, porque el sistema ahora virtual es complicado. Y generar con ellos también espacios de diálogo y consenso en cómo podríamos mejorar y cuáles serían las actividades que a ellos les gustan y que sean adecuadas y sanas para todos los integrantes del hogar. Los tradicionales libros contables han adquirido nuevas modalidades para su elaboración. Ello gracias a la modernidad con la cual se imparte la formación profesional en la Escuela de Contabilidad. La experiencia es compartida en esta ocasión por la egresada de dicha escuela, Diana Carolina Guzmán Silva, quien forma parte de un reconocido estudio contable, y asimismo el estudiante del último año de contabilidad, Kinder José Guzmán, nos da a conocer la forma en que viene desarrollando sus actividades académicas. Cuando empecé, la verdad que para mí se me hizo bien fácil y bien práctico porque tenía toda la práctica antes de empezar la teoría. Pero no puedo dejar de destacar pues que los conocimientos y las cosas que me dieron, las herramientas que me han dejado cada profesor por el cual he pasado, ha sido de mucha ayuda para mí, porque si bien es cierto, pues acá yo tenía la práctica, pero no sabía por qué lo hacía. O sea, yo aplicaba, ¿no? Debe haber, pero no sabía exactamente cuál era la dinámica o por qué se ponía aquí o allá. Solo sabía que tenía que ir ahí, pero no sabía el por qué. Eso me lo dio la teoría. En el tema del registro, yo sabía que se tenía que registrar así, pero no sabía por qué. Luego entendí que habían parámetros, habían principios contables y todo eso, pero eso ya me lo dio pues la teoría. Para comentarles que dentro de la Universidad Ricardo Palma ustedes van a tener diversas herramientas, desde software contables. Ahora ustedes se preguntan, ¿qué es software contables? Kendall, ¿qué significa? Bueno, lo que ustedes normalmente pueden hacer día a día en la computadora. Ustedes hacen, por ejemplo, Word, escriben en Word, en el PowerPoint. Entonces en la universidad hay software contables, pero de la carrera de Contabilidad y Finanzas. Por ejemplo, hay el famoso SAP. El SAP
Es un software contable muy importante hoy en día en las empresas, que todos los alumnos que estudian la carrera de contabilidad y finanzas deben saber. Van a encontrar el gusto a la carrera y en verdad se van a topar con muchas oportunidades. Así que depende de ustedes para que puedan salir adelante siendo buenos profesionales, quizás teniendo su propia empresa, quizás trabajando en una empresa y quizás un futuro, si es que se especializan, ser representantes aquí del país. Bueno chicos, les deseo lo mejor es éxito para ustedes y los espero en la Universidad Ricardo Palma. Saludos. Continuando con la campaña emprendida por nuestro programa para el fomento de la lectura, la magíster Mónica Meléndez Vicente recomienda el libro Es Narraciones Volumen. Esta publicación contiene la primera parte de las obras de Osvaldo Reynoso del Fondo Editorial de la Universidad Ricardo Palma. Incluye los 5 cuentos que componen la obra Los Inocentes y En octubre no hay milagros. También una voz fundamental, un autor de culto en nuestro país es Osvaldo Reynoso. El Fondo Editorial de la Universidad Ricardo Palma cuenta con esta edición de lujo que compendia toda la obra de Osvaldo Reynoso en 2 tomos, Narraciones 1 y Narraciones 2. En Narraciones 1 encontramos quizás los cuentos más conocidos, más famosos de Osvaldo Reynoso. Tenemos a Los Inocentes, que en algún momento en la edición de Populibros, iniciativa de Manuel Escorza, se denominó Lima Rock, que incluía en esa época incluso un glosario de la jerga que se encuentra en el cuento o en los 5 cuentos que se compone Los Inocentes. Y Narraciones 1 también cuenta con En octubre no hay milagros. Nacido en Tacna, creció en Arequipa, Osvaldo Reynoso fue un activista, un contestatario, un creador. Como decía él hacía arte con las palabras y fue sumamente innovador y también criticado en su momento, porque a través de sobre todo Los Inocentes y esos 5 cuentos que describen a 5 personajes de lugares marginales de la Lima de los 50 y que aún podemos encontrar en estos tiempos, narra la vida de estos adolescentes que querían probar su madurez. Al inicio de Los Inocentes, Osvaldo Reynoso incluye un pequeño verso del poeta maldito Jean Genet, que dice: yo tenía 16 años en el corazón, pero no tenía ni un solo lugar donde colocar el sentimiento de mi inocencia. Y quizás el párrafo más conocido y por el que todos deberíamos en algún momento llegar o regresar a la obra de Osvaldo Reynoso es este: y el dinero, sobre todo el dinero, que hay que conseguirlo como sea, pero sé que eres bueno y que algún día encontrarás un corazón a la altura de tu inocencia. Los Inocentes narra la vida de 5 adolescentes en busca de su personalidad y su lugar en el mundo, en un barrio marginal que existió en los años 50 y que de repente todavía existe. Los invito a contactar a la editorial de la universidad y en la próxima entrega estaremos hablando del tomo 2. Muchas gracias. La jefa de la Oficina de Comunicaciones y de Imagen Institucional de la Universidad Nacional de Piura, licenciada Mari Vázquez, Cultura de la Poesía, nos brinda 2 de sus creaciones recitadas por ella misma para que una vez más tengamos la oportunidad de conocer el contenido de sus composiciones. A continuación voy a leer para ustedes el poema de mi autoría, Posesión. Dice así: tomo posesión de tu territorio, de tus valles y ríos, desiertos y océanos. Permanecerás cautivo en mis ojos negros. Tomo posesión de tus palabras, desnudas, que junto a las mías vestirán nuevo ropaje, tonalidad y armonía. Tomo posesión absoluta de tus secretos, tesoros escondidos en las profundidades de tus ríos de fuego. Tomo posesión de tu sufrimiento, de tu dolor inmenso. Soy tu felicidad inexplorada. Tomo posesión de tus pasos. Soy tu nuevo sendero,
a veces cubierto de abrojos y otras de pétalos de rosas blancas. Tomo posesión de ti. Soy la chispa que prende tu hoguera, que reduce este fuego a cenizas, que serán esparcidas en los 5 continentes de tu indiferencia. Marco Hurtado Cárdenas, un reconocido tenor integrante del elenco artístico de nuestra Dirección de Extensión Universitaria, nos deleita en el momento musical con la interpretación de un tema característico de nuestro acervo musical, Amor, Amor, del compositor César Romero Martínez. Amor, amor, ¿qué está sucediendo? Amor, amor, ¿qué te está pasando? Amor, amor, ¿por qué te alejas? ¿Por qué te muestras tan indiferente? ¿Por qué matarme de esta manera, sabiendo que eres el aire que respiro? ¿Por qué acabar años de ternura, de comprensión, cariños y de besos? Amor, amor, quiero proponerte nuevas vivencias, nueva luna de miel. Amor, amor, salvemos lo nuestro. Amor, amor, no me dejes morir. Tú eres mi luz, tú eres mi alegría, tú eres mi fe, mi único consuelo. Amor, amor, que triunfe lo nuestro, nuevas vivencias, nueva luna de miel. Pac capaz pito coi kuspan, yanang riputi akitatakin. Pac capaz pito coi kuspan, yanang riputi akitatakin. Chayna son hulyay wanyuy wanyuita, yawartawahan yanay chingkapi. Chayna son hulyay wanyuy wanyuita, yawartawahan yaway chingkapi, yawartawahan yanay chingkapi. Hola amigos de la Universidad Ricardo Palma, les saluda el tenor Marco Hurtado y quiero decirles que esta pandemia no debe hacernos desmayar, todo lo contrario, debe aflorar lo mejor de nosotros, reflexionar cómo hemos estado llevando nuestra vida. Obviamente siempre tomemos nuestras medidas de bioseguridad, tú me cuidas, yo te cuido y así juntos venceremos el COVID-19. Hemos llegado al final de la presente edición y les agradecemos cordialmente habernos acompañado, al igual que cada domingo. Si te perdiste de un programa, puedes buscarnos como www.urp.edu.pe/nota-universitaria. También nos puedes buscar en Facebook e Instagram como @urpalma y en YouTube como Universidad Ricardo Palma. Nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana.